Vamos a darle la palabra a Marcela Maceda. Marcela, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Para poner un poco a punto el estado de las cosas luego del tornado que asolara la localidad de Dolores. Sí, porque bueno, después de ese tornado que nada hacía prever que fuera a suceder en el territorio nacional y mucho menos en la localidad de Dolores, lo que se ha manejado en las últimas semanas tienen que ver con las cifras de cuánto le va a costar al gobierno y también a los departamentos reconstruir las zonas afectadas, no solo por el tornado que pasó, bien decíamos, por Dolores, sino las consecuencias de las inundaciones, que son de las más grandes registradas en los últimos años, con consecuencias, vamos a ver, para algunos sectores graves. Y en este caso tenemos que hablar un poco acerca del balance que hizo el gobierno en cuanto a dinero. La hizo en el último Consejo de Ministros, en donde habló de una cifra de 100 millones de dólares que le va a estar costando, bueno, atender las diferentes áreas que se vieron afectadas, dentro de las cuales obviamente está la reconstrucción específica de varias casas. Hubo 1.800 casas afectadas en Dolores por el paso del tornado, de las cuales 500 quedaron totalmente destruidas y tienen que hacerse desde cero. La caminería rural, que ya, digamos, en el contexto de la infraestructura vial estaban bastante dañadas, se vieron afectadas, e incluso rutas nacionales como la Ruta 1, que es una de las que está en mejores condiciones, un tramo fue prácticamente borrado por el temporal. Sí, si uno vio las imágenes, por ejemplo, aéreas que estuvo emitiendo Fuerza Aérea, que se encargó de las tareas de llevar, bueno, todas las donaciones que han surgido en distintos puntos del país, uno podía ver áreas completas cubiertas de agua. Y como bien decías, la Ruta 1 y también la ruta, parte de la Ruta 9, gran parte de la Ruta 9, fueron de las más afectadas. La caminería rural, sin duda, ha sido de las más cascoteadas. Se van a destinar 12 millones de dólares por parte del gobierno central para los arreglos, pero por otra parte, lo que es la caminería urbana de los departamentos, van a tener que ser los propios, los propios departamentos los que tengan que destinar fondos, redistribuir para poder hacer frente a esto. Me contaban, perdóname, sí. Me contaban alguna gente del transporte que están utilizando algunas técnicas, como por ejemplo enganchar usar tractores para enganchar a los camiones y poder sacarlos de adentro de las chacras y de los lugares donde tienen que levantar las cosechas. Ese es el gran factor que está complicando el tema de no poder hacer el traslado de las cosechas. 30 millones más de dólares se van a estar también aportando por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para las rutas nacionales que se han visto dañadas. El lunes, además, se firmó el decreto para la emergencia agropecuaria para parte del departamento de Rocha y del departamento de 33. Obviamente, los trabajadores del sector han pedido que la emergencia se declare en todos los departamentos que se han visto afectados por las inundaciones. Una de las cosas que sí. se está permitiendo, es levantar las cosechas con los camiones en las rutas, en la propia ruta, sin entrar, sacarla y cargarla en la ruta. Hay varias salvedades que se están manejando para poder, tratar de salvar lo poco que queda de algunas cosechas. Los intendentes, algunos, se han manifestado desconformes un poco por los montos que ha anunciado el gobierno que les va a estar entregando a cada una de las comunas afectadas. Dicen que no son suficientes. Por ejemplo, el intendente de Soriano decía que para Dolores, como mínimo, para poder reconstruir la ciudad se van a necesitar 25 millones de dólares. También los intendentes blancos dijeron que la caminería rural no se va a poder arreglar con el dinero que tiene previsto destinar el gobierno, y además, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Colonia, donde el 80% de la red vial se vio afectada, el intendente Carlos Moreira dice que va a necesitar 8.5 millones de dólares para arreglarla, y el gobierno le va a dar 1.3. Así desde la OPP, afinar números. Perdóname, desde la OPP se está diciendo que los intendentes están metiendo ahí algunos gastos de cosas que le venían de atrás. Ahora, esto impacta también a nivel de las cuentas nacionales.
Exactamente, hay un balance para hacer de todo esto que es fundamental. Estos problemas climáticos llegan en el peor momento. ¿Por qué? Porque las cuentas públicas están bastante complicadas, con un déficit de alrededor de 3,7% del PBI y un objetivo explícito del gobierno de reducir el desequilibrio de las cuentas públicas. Con lo cual, eso se va a ver prácticamente postergado en pos de poder cumplir con estas promesas que hizo el gobierno de reconstruir buena parte de los daños del tornado. Se da también en un momento en el cual la actividad viene estancada prácticamente, y con lo cual esto podría ser el golpe de gracia para que durante 2016 la economía caiga. También complica los precios, porque la inflación ya está por encima del 10% y esto está haciendo que los precios de huerta principalmente se vayan por las nubes. Se habla de un morrón rojo, se está hablando a 190 pesos el kilo. Entonces esto complica mucho en el peor momento, digamos, en que podía caer para una economía que está, digamos, en la cuerda floja. Y en el agro, ¿no, Marcelo? Sí, y en el agro, los justamente. Dos, rapidito, repasando en el final, los dos últimos sectores más afectados por esto son la soja y el arroz. Ahí lo estamos viendo en pantalla, 500.000 toneladas de soja. Bueno, estiman que se perdieron, ahí tenemos el valor, 175 millones de dólares. Y además hubo un conflicto que ahora se levantó con el gas, el sindicato del gas, que hacía imposible también poder hacer el secado de los granos. En el arroz todavía las pérdidas no son totales, en el sentido de que se va a tener que esperar a terminar de cosechar lo poco que haya o lo que quede para eventualmente ver cuál es la pérdida en ese sector. Una de las cosas que quedó planteada, que se ha escuchado muchas críticas, es el papel que jugó las previsiones oficiales, ¿no? Hiciste una entrevista a una de las expertas, digamos, que tenemos de clima, que son muy pocos en Uruguay. Son muy pocos. Licenciados son 4. Licenciados recibidos son 4, además hay 2. Una de ellas es Madeleine Renom, que fue con la que estuvimos hablando. Ahora hay 4 egresados más y 4 que van a estar egresando en lo que fin de año, principios del año que viene. Y ella hablaba un poco del divorcio que existe entre la ciudadanía y el pronóstico del tiempo, ¿no? La credibilidad que se fue perdiendo después de aquel temporal de agosto, y hablaba un poco acerca de, bueno, ¿qué tan factible es predecir un tornado o no? La entrevista es bien interesante, pero antes, Fito, también he escuchado de que esto, además de repercusiones concretas, digamos, en el plano económico, puede haber una lectura política. Puede haber una lectura política desagradable, pero bueno, viste que los politólogos a veces tenemos que decir cosas desagradables. No, desagradable es... Claro, se especuló mucho estos días con que si esto le venía bien al presidente de alguna manera y al gobierno de alguna manera, esto, la desgracia, el tornado, ¿no? Todo lo que ha pasado con el clima en estos tiempos. Y bueno, y en cierto modo sí, porque el presidente aprovechó la oportunidad de la desgracia, ¿no?, para hacer lo correcto, que era aparecer, comparecer, darse una vuelta por Dolores, a diferencia de lo que pasó el año pasado, cosa que hizo en algún momento Boleta, que en algún momento le pasó a la oposición, a algún dirigente de oposición, cuando las inundaciones del año pasado en Salto el presidente no fue. Esta vez, ante la desgracia, el presidente estuvo, fue el domingo, recorrió, estuvo entre la gente, haciendo algo que le hace bien a él, que le hace bien a su gobierno, que le hace bien a su partido y que le hace bien a la gente también, ¿no? Sí. Es lo que hay que hacerlo. Sí. Pero cuando la gente ve a un político actuar con sensibilidad y a un gobernante actuar con sensibilidad, se reconforta y el presidente en este caso se beneficia. Y lo otro es, y sí, en un contexto, ahora Fede hablaba, ¿no?, de cuentas nacionales, restricciones presupuestales. Y bueno, la verdad que el tornado también es una buena excusa, todas las pérdidas económicas, para poder decirle que no a un conjunto de demandas que en este país están todo el tiempo planteadas. Día de los Trabajadores, ¿no? Se escuchan demandas, ¿no? Demandas planteadas de incrementos, de mantenimiento del salario real, etc. Entonces, yo diría... en este caso, un presidente que el año pasado estuvo bastante ausente en general en el debate público y estuvo poco activo, ha aprovechado en el buen sentido la oportunidad para ganar algunos puntos ante la opinión pública. Está muy bien, vamos a ver la nota que hizo Marcela.
Este punto azul que ve en el mapa es la imagen satelital de la tormenta que pasó sobre Dolores el 15 de abril pasado. Eran las 4 de la tarde cuando el satélite captó la imagen. 14 minutos después ocurría esto. Para las 5 de la tarde, la imagen que captaba el satélite de la tormenta había variado. Ya ocupaba una región mucho mayor y la actividad convectiva se había profundizado en forma significativa, según el informe de Facultad de Ciencias. En 5 minutos, el tornado que pasó por Dolores mató a 5 personas, dejó más de 250 heridos y destruyó un número no determinado de casas. La pregunta que surgió fue, ¿se podría haber previsto? Con el instrumental y con lo que contamos hoy acá en el país, no podemos más que prever en una región demasiado grande que no se estaría dando, digamos, una alerta a conciencia, ¿no? Porque si no, siempre que tengo una tormenta tengo la posibilidad de un tornado y bueno, eso no es muy profesional y creo que está bien que no hayan hecho ese pronóstico, digamos. Y aparte uno se podría preguntar por qué se desarrolló esta y no se desarrolló un tornado en esta otra región, que la convección era espacialmente es mucho más grande. Y esas son, porque son dinámicas muy rápidas, muy locales, y con esta información, con las imágenes satelitales no lo puedo resolver, con la información en superficie tampoco lo puedo resolver. La rapidez con la que se forman los tornados hace imposible emitir alertas con anticipación, pero un radar llamado Doppler hubiera permitido detectarla entre unos 10 y 20 minutos antes de que tocara tierra. El presidente Tabaré Vázquez dijo que se comprará el equipo cuyo precio ronda el $1.000.000. El tema es que ha quedado en meteorología desde hace muchas décadas, son varias décadas que ha quedado, digamos, muy abajo, con muy poca inversión, ¿sí? Pero inversión en instrumental y en personal. Y bueno, ahora hay que empezar a salir de un pozo que era demasiado profundo. Para salir del pozo que habla Renom, no alcanza con equipos, sino que hay que tener personal capacitado. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, posee una escuela de meteorología, pero la única carrera universitaria que capacita sobre estos fenómenos está en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Hasta ahora hay solo 4 egresados. Lo importante sería, bueno, entusiasmar a los estudiantes, a los chiquilines que empiezan a estudiar estos temas que son de mucha importancia, que tienen una salida laboral. Todos están trabajando de esto, o sea, tiene una salida laboral porque hay una necesidad muy grande de profesionales en el área. Uruguay registró 34 tornados con 17 muertos entre 1968 y 2011. El más devastador fue en Fray Marcos y dejó 11 muertos. Hay muchos registros en Uruguay de este tipo de eventos porque estamos en una región en que tenemos las condiciones dinámicas atmosféricas que se dan para generar las superceldas y dentro de ellos los tornados. Lo que ocurrió en Dolores se puede repetir. Es más probable de lo que se cree. Uruguay es el único país cuyo territorio abarca en su totalidad lo que se conoce como Pasillo de los Tornados, una zona donde se forman con frecuencia tormentas intensas, granizo o tornados. La sociedad tiene que estar abierta a aprender de que estas cosas pasan, porque no es en el Uruguay no pasa nada, sí pasan. Después del 23 de agosto hubo como, no sé, un divorcio, un quiebre ahí en la relación de la sociedad y las alertas que se emiten. Es difícil a veces cuantificar porque hay muchas veces que dicen, otra vez alerta, entonces la gente no hace caso. El tornado de Dolores solo fue un recordatorio de que Uruguay no es el lugar donde nunca pasa nada, por lo menos en lo que respecta a fenómenos meteorológicos extremos.
Tremendo. Entre las cosas que destaco de la entrevista, una es que hay que ser muy cuidadoso cuando se critica a veces a los meteorólogos. Hablaba de la inversión, la ausencia de inversión. Lo otro, cuando mi hija chica era más chica, siempre me preguntaba, papá, ¿en Uruguay hay terremotos? No. ¿Y hay tsunamis? No. Y estoy seguro que alguna vez me preguntaba, ¿hay tornados? Y yo le hubiera dicho, no. Y en Uruguay es un país de tornados. Es así, hay tornados. Y lo otro que me pareció interesante es el tema del mercado laboral que hay para los meteorólogos, ¿no? Sí, esta licenciatura a la que hacía mención Madeleine se dicta en Facultad de Ciencias y, contrario a lo que muchos tal vez piensan o existe en el ideario colectivo, ¿no? De que este tipo de carreras tienen que ver con, bueno, hacer un pronóstico, medir los vientos. En los 2 primeros años, nos contaba Madeleine, son estrictamente cuestiones que uno puede ver en la carrera de física o también, o sea, cálculos. Es una licenciatura para la cual, además, como decíamos, hay pocos egresados, hay una demanda que está creciendo cada vez más porque el problema del clima cada vez ocupa a más profesionales en la materia y Uruguay se tiene que poner a tiro con ese tema. En la región hay otras licenciaturas más importantes, pero bueno, los interesados sepan que existe esta carrera allí en Facultad de Ciencias. Muy bien, nos vamos a la tanda y cuando volvamos, la ruta del dinero acá por Uruguay. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.